Muy buenos días, que el Señor nos bendiga ricamente. Nuestra oración es que la gracia de Dios y el Espíritu Santo nos lleven cautivos a toda verdad y nos permitan vivir en la libertad, la exuberancia y la gloria del Evangelio. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo para los matrimonios en el que vamos a estar desarrollando el enunciado de misión para matrimonios, una misión imposible, posible en Dios. Y una vez más tengo el privilegio de compartir con mi amada, a la cual le doy la bienvenida. Gracias, gracias. En el episodio anterior estábamos revisando algunos conceptos básicos tocante al enunciado de misión. Así es, estábamos revisando qué es un enunciado de misión, para qué sirve y cómo llegar hasta allá. Y entonces, enfocándolo al matrimonio, tratamos de definir qué es el matrimonio, para qué Dios instituyó el matrimonio y cómo nosotros logramos alcanzar el estándar que Dios ha planeado para nosotros como matrimonios. Observamos que en todo enunciado de misión, las personas son movidas por tres factores básicos. En primer lugar, el poder. En segundo lugar, el placer. O en tercer lugar, por el significado. Y nuestro principal propósito es que conozcamos, creamos y estemos convencidos del significado bíblico del matrimonio para que podamos perseguir este proyecto de vida como enunciado de misión. Así es. Recordamos que estábamos hablando de una película el domingo pasado. La película se llama Misión Imposible. Y entonces se nos escapó decirles algo muy importante, que es cuando él va a detonar la bomba, porque siempre hay una bomba en la película, no sé por qué. A desactivar. A desactivar, ¿sí? A desactivar la bomba. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer para poder desactivar la bomba? Generalmente hay dos opciones, un cable rojo y un cable azul. Y allí entonces entra el dilema, ¿cuál de los dos cables activa o desactiva la bomba? Generalmente esta bomba pone en riesgo muchas personas y la vida misma del actor principal, y siempre le ponen una musiquita de suspenso y ahí uno suda con el protagonista pensando, y a veces uno le sugiere el azul, el rojo, de la emoción que se genera en ese momento. Y él decide cuál cable va a cortar. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a tratar de cortar el cable correcto para que la bomba no explote. O sea, ¿qué cosas debemos desechar? ¿Qué argumentos debemos derribar? ¿Qué tradiciones, qué cultura nos ha modelado el mundo que debemos derribar para entonces poder aprender el diseño de Dios, modelarlo y que sea de edificación para los que nos ven? Algo de vital importancia que consideramos también la vez pasada es que el enunciado de misión tiene que ver mucho con nuestro sistema doctrinal, con nuestras creencias, con nuestras convicciones. Exacto. Y si estas no son bíblicas o están mezcladas con mundanalidad, como presenta Mateo, que tenemos una mente dividida al tener dos señores en el corazón, esto va a producir entonces una mayor dificultad al momento de tomar decisiones radicales. La felicidad del matrimonio tiene que ver exactamente con tener una mente correcta en cuanto a las doctrinas del Evangelio, claras y además convencidas de que la palabra de Dios es la verdad. El pastor Bayonet, nuestro amado pastor, el domingo pasado trajo un mensaje tocante a la unidad de la iglesia. Y él decía que hay dos aspectos innegociables para preservar la unidad, que tienen que ver con la doctrina, la sana doctrina, y tienen que ver con la santidad. Y lo mismo que se aplica a la iglesia, se aplica a los matrimonios, porque en el mismo Efesios, el diseño del matrimonio y el diseño de la iglesia tocante a la relación que ambos tienen, y la iglesia con Cristo y el esposo y la esposa en el matrimonio, están basadas en el mismo principio. Un matrimonio fundamentado en principios bíblicos y en verdades bíblicas, y que vive a la luz de esas verdades en pos de la santidad, entonces va a establecer una unidad irrompible, inquebrantable, pero también fructífera. Claro que sí. Cuando analizamos entonces el matrimonio, concluimos
que la única voz autorizada para definirlo entonces es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a creer? ¿Cuáles son nuestros principios? Tenemos que estar de acuerdo en que Dios ha señalado el norte. Dios ha dicho por ahí. Ahí van a llegar a la felicidad. La meta se alcanza por ese camino. Entonces nosotros decidimos si creer esos principios, aplicarlos, ver cuáles son los propósitos y cuáles son los valores que rigen esos principios. Hay una palabra en Jeremías 6:16 que yo quiero que recordemos, que es muy oportuna para el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora. Dice la Biblia, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Detenernos es a lo que nos llama la palabra. Detenernos, considerar el plan de Dios, evaluar qué tanto se parece el diseño de mi matrimonio al plan de Dios, para poder andar por el propósito de Dios y luego ver los resultados. Pero hay una decisión que debo tomar. El pueblo de Israel en ese momento dijo, no andaremos. ¿Qué vamos a decir nosotros al ver el plan de Dios y el propósito para el matrimonio? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Entonces, una de las formas de dar la respuesta correcta está en 1 Corintios 10, versículo 5. Que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto habla entonces de varios aspectos importantes para el buen desenvolvimiento y aplicación del enunciado de misión matrimonial. En primer lugar, habla de renovación de la mente. Hay un proceso de desaprender y aprender, pero también hay un proceso de renovación, que es un proceso que es más alto que aprender y desaprender. Es lo que el pastor Bayonet nos enseñaba en cuanto a hacer clic con las verdades del Evangelio que nos dan la posición que tenemos en Cristo. La posición en Cristo de un matrimonio es trascendental a la posición de cualquier matrimonio en términos humanos, porque nosotros en Cristo representamos la relación de Cristo y de la iglesia y somos el mensaje del Evangelio más contundente para la sociedad. De hecho, si Satanás logra distorsionar este diseño, él logra afectar la efectividad de la iglesia y por lo tanto logra, por decirlo en alguna palabra, detonar la bomba que hace que el evangelio sea ineficaz. Así es. Entonces nosotros somos contracorriente. O sea, debemos de ir en contra de la cultura. Debemos revisar el conjunto de doctrinas que estamos creyendo, si son las doctrinas mundanas o las doctrinas bíblicas. Y una cosa que no se nos puede escapar es que estamos luchando, como tú decías, con un enemigo, que es Satanás. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, como dice Efesios. Nuestra lucha es contra potestades, principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, que tienen sus cañones enfilados firmemente, dirigidos hacia el matrimonio. Podemos ver cómo ahora la lucha se hace más cruel contra el matrimonio. Satanás persigue el matrimonio, quiere destruir los fundamentos básicos del matrimonio, quiere destruir las relaciones, quiere destruir inclusive la definición del matrimonio, para que así nosotros no tengamos hacia dónde mirar claramente, un norte claro o dirigido. Ustedes pueden observar junto con nosotros cómo desde el principio de la creación el principal ataque de Satanás fue hacia los matrimonios. Existían varios elementos en la creación de Dios que podrían resultar de vital importancia para Satanás obtener, pero él entendió que el matrimonio era la plataforma por excelencia para estorbar los planes de Dios. Así que el matrimonio perfecto fue atacado por Satanás. Ahora imagínense ustedes nosotros, Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios y tenían las facultades para hacer que ese plan, esa misión matrimonial funcionara. Ahora nosotros estamos a la imagen de Adán y Eva, la imagen del hombre caído, con sus limitaciones, dificultades, crisis y problemas. ¿Cuánto más ahora necesitamos
Exacto. establecer un plan que pueda dar seguimiento al propósito de Dios, por lo tanto, detenernos a ver si ese plan está dentro de nosotros como sistema doctrinal y está demostrándose a través de nosotros en nuestra conducta, paradigmas, decisiones, Exacto. sueños y propósitos. Es importante entonces revisar que eso se esté dando para saber que no estamos andando en la agenda de Satanás, sino en la agenda de Dios, porque pudiera bien ser que aún estando dentro del contexto de la iglesia tengamos una mente mundana tocante a los principios y valores del matrimonio. Así es. Otra cosa que es preocupante, a mí me preocupa muchísimo, es el lenguaje que utilizamos como cristianos. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, cuando hablamos, sale mucho de lo que hay dentro de nosotros. Y una de las cosas que me preocupa mucho es que se le llama al matrimonio que no es matrimonio, a una relación homosexual, se le llama matrimonio. Por ejemplo, una relación entre un hombre y una relación entre una mujer y una mujer, ahora se le etiqueta como matrimonio. Inclusive he escuchado a cristianos decir el matrimonio gay. O sea, eso no existe. No es matrimonio. ¿Por qué no puede ser matrimonio? Porque el principio es que el matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer. Entonces se cae por definición esa relación. Entonces nuestro lenguaje debe de ser, no, eso no es matrimonio, eso es abominación a Jehová, así lo llama la palabra. Entonces nuestro lenguaje debe de estar acorde con lo que nosotros pensamos y creemos. Por ejemplo, una relación poligámica no es un matrimonio. ¿Por qué no puede ser un matrimonio una relación poligámica? Porque eso se llama en la Biblia adulterio. Eso no es matrimonio, eso es adulterio. Lo mismo pasa con la unión libre. Eso no es un matrimonio, la Biblia lo llama fornicación. Exacto. Lo mismo pasa en la relación entre adultos y niños. Eso no es un matrimonio, eso es pedofilia y está condenado en las Escrituras. Pero dentro de estos aspectos que pueden ser llamados aberraciones, que nosotros estamos viendo como normal, porque recuerden que estamos viviendo en la post-maldad, donde estamos en un proceso de deconstrucción del lenguaje que incluye también las terminologías bíblicas. Así es. Que ya Satanás ha venido haciendo a través de los diferentes íconos del Evangelio, como por ejemplo, ya Satanás pervertió la cruz, ya pervertió el arco iris, y entonces ahora está siguiendo para que los elementos que eran propiamente cristianos estén mundanalizados y tengamos entonces un lenguaje mundanalizado dentro de la iglesia y en vez de edificar, corrompamos. Claro. Pero lo peor de todo este proceso es encontrar una relación llamada matrimonio, que en verdad puede serlo, donde el orden de autoridad que se esté desarrollando no sea el orden de Dios. Y eso es muy peligroso. Así es, porque viene a ser como una caricatura del matrimonio. La estrategia de Satanás siempre es muy sutil. A él le gusta colocar palabras donde Dios no ha hablado. Por ejemplo, le susurró al oído a Eva, oísteis que fue dicho, como que tal vez Dios no habrá querido decir eso. Tal vez tú lo estás interpretando mal. Entonces, al plano que nos está llevando Satanás ahora es el plano de ambigüedad. Como de, ¿será eso lo que Dios dice realmente? ¿Será ese el diseño? Por eso debemos detenernos, porque una de las cosas que conduce a la herejía con más facilidad es la ambigüedad, no estar convencidos de lo que creemos. Así es. Entonces, si revisamos el pasaje de Génesis, nos vamos a dar cuenta de cómo Satanás utiliza las palabras de Dios y las envuelve y como que quiere jugar con la mente de Eva para obtener su resultado. Por eso es importante valorar el libro de Génesis como el libro de los fundamentos. De hecho, cuando a Cristo se le inquietó con algunas preguntas del matrimonio, Cristo refirió a las personas al principio. De allí que hay una tendencia ahora de restarle valor al libro de Génesis, colocándolo como un libro de fábulas creíbles
que pueden servir para algunos elementos religiosos, pero no, Génesis representa el fundamento de las verdades esenciales del Evangelio y también del matrimonio como una institución que Dios le dio al hombre para que trascienda a su humanidad. Y es interesante observar que cuando Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Y en este diseño de la imagen de Dios, que sabemos que no es esencialmente físico, porque Dios no es físico, vemos un elemento que sí debe estar presente en el matrimonio, es que Dios es un Dios de orden. Así es. Dios en su esencia subsiste en tres personas que se relacionan bajo un orden de autoridad, bajo un orden de relación. Y así como este orden le da hermosura, consistencia y propósito a Dios, el orden de autoridad dentro del matrimonio produce el mismo efecto en el matrimonio. Y este es un aspecto que está siendo atacado estratégicamente y severamente por Satanás a través de las feministas y a través de un paradigma nuevo que ha venido ahora a crearnos un boom social, que es la ideología de género, que está causando revuelo por el hecho de que como no tenemos fundamento bíblico, nos parece a nosotros algo lógico. Sin embargo, eso es un absurdo. De allí la importancia de que el sistema doctrinal que gobierne nuestros corazones sea el de las Escrituras, para que seamos poderosos en derribar los argumentos. Así es. Si uno de los dos en el matrimonio no comparte la misma doctrina, la unidad doctrinal, entonces por allí se va a colar Satanás, porque eso fue lo que pasó en el caso huerto. de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto? Yo quisiera que leamos el pasaje para que nos ubiquemos un poquito. Dice Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, de todo. Eva, como estaba despierta espiritualmente, le dijo, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, no es que nos lo ha quitado todo. Y entonces, pero le dijo Eva, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, como no le resultó el primer argumento, Satanás le dijo a la mujer, no moriréis. Eso no es verdad. Si no, o sea, no es eso lo que Dios quiso decir. Lo que Dios quiso decir es que el día que comáis de él, serían abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Satanás sigue ahora en este tiempo poniendo la misma gota de veneno en el vaso de leche. O sea, las grandes herejías inician con la deconstrucción del lenguaje, con sutilmente ir poniendo palabras que Dios no ha dicho, ir tomando interpretaciones y como poniendo la ambigüedad en nuestro corazón. Claro, o reinterpretando lo que es tácito. Exacto. Es decir, ¿quién? ¿Y tú estás seguro que eso fue lo que Dios quiso decir cuando dijo lo que dijo? Y en ese sentido, nuestro Dios es un Dios de propósito. Él es sí y amén. El Señor no está interesado en llevarnos a la ambigüedad, sino que está interesado en llevarnos a la luz. El Evangelio es luz. Por lo tanto, mientras más manejamos los principios del Evangelio, en mejores condiciones estamos para poder vivir según el paradigma de la misión que Dios ha puesto sobre nosotros. Sería importante derribar algunos argumentos mundanos Exacto. que ahora mismo están en boga para poder entrar a los aspectos prácticos del enunciado de misión matrimonial. Uno de ellos, el que está en boga, es este. Este es el enunciado. Hombres y mujeres son iguales. El feminismo radical promueve la igualdad de los sexos, mostrándonos antagónicos en vez de complementarios. Mientras que Génesis nos muestra el diseño de Dios visto en el matrimonio. Dice, varón y hembra los creó. Y según el texto, somos iguales en dignidad porque portamos la imagen de Dios. Así es. Pero somos distintos biológicamente, fisiológicamente, psicológicamente
y en cuanto a los roles de desempeño. Así es, y eso es muy importante que nosotros lo valoremos, las diferencias. Tanto que se habla de la diversidad, incluso en la ideología de género se habla mucho de diversidad, pero entonces no se acepta la primera diversidad que Dios creó, que es la diferencia entre el hombre y la mujer. Físicamente tú y yo somos diferentes, o sea, la mujer tiene un estilo, un diseño de delicadeza, un diseño de elegancia, un diseño de necesitar protección. El hombre está para ser el fuerte. Nosotras somos las lindas. O sea, Amén, ahora amén. se pelea mucho con eso. Yo he visto muchos anuncios donde, ¿por qué la mujer tiene que estar linda, arreglada? ¿Por qué tiene que tener su casa? ¿Por qué tiene que tener sus hijos? O sea, eso es tácito. A nosotras nos brota naturalmente la belleza. ¿No es así? Y la mayoría de los conflictos que vemos hoy en el seno del hogar vienen por este elemento básico. Los hombres tratan a las mujeres como hombres y las mujeres tratan a los hombres como mujeres. Cuando en el diseño básico es varón y hembra. Entonces, desde allí, desde ese fundamento que parece infantil, vemos cómo el Señor fue sabio, pero nosotros tomar este argumento también para establecer un elemento básico. Toda verdad sustentada en las Escrituras es un absoluto. Así es. Bien, cuando queremos buscar argumentos científicos y sociales y de cualquier otra índole para justificar otra cosa, estamos autoengañándonos. Entonces, la ideología de género, por ejemplo, habla de la autopercepción. Dice que el sexo, por ejemplo, no es biológico, sino que es como tú te autopercibas. Es decir, que si tú te autopercibes, por ejemplo, si yo me autopercibo como una abuela de 80 años, encerrada en el cuerpo de un varón hermoso, fuerte y robusto de 40, son 40 que yo tengo, no lo digas. La idea es que entonces las personas tienen que aceptarme como yo me autopercibo, no como yo soy. Y desde allí viene el engaño de Satanás. Porque esa autopercepción también yo la puedo utilizar para decir que me casé con una mujer equivocada. Exacto. O que me casé con el hombre equivocado. O que mi matrimonio no me da felicidad. O que mis hijos no me dan felicidad. Cuando yo tengo que ir al diseño de Dios. En el diseño de Dios, el problema siempre voy a ser yo. Así es. Cuando mi percepción tiende a buscar una justificación en mí mismo para descalificar el diseño de Dios, entonces yo estoy diciendo que Dios se equivocó. Y eso fue lo que Satanás le susurró a la mujer. Óyeme, ten cuidado si Dios se equivocó cuando te dijo lo que te dijo. Porque Él te dijo que el matrimonio era bueno, pero a ti no te ha ido tan bien. Él te dijo que los hijos eran buenos, pero a ti no te ha ido tan bien. Entonces hay que renovar la mente y decir, no. Yo debo producir el bienestar propio del matrimonio siguiendo el plan de Dios en el matrimonio. Y yo me voy a sujetar a ese plan, aunque me duela. Así es. Siempre lo que Dios dice es mejor. De allí viene la bendición del matrimonio. Entonces, el segundo argumento, que es yo creo que uno de los más grandes que se ha provocado en este tiempo, es que no hay un orden de autoridad establecido para el matrimonio. Como somos iguales, no hay un orden de autoridad. Sobre todo porque esto resulta degradante para la mujer. O sea, ¿cómo es posible? El hombre líder y yo. O sea, es como degradante yo tener un líder que me dirija. ¿Por qué razón? Y entonces cuando vamos a las Escrituras, nosotros vemos a un Dios de orden. La belleza tiene mucho que ver con orden. Cuando tú entras a una casa y está ordenada, tú te sientes a gusto. Cada cosa en su lugar. ¡Wow! Está funcionando. De hecho, el plan de Dios para la creación primero fue establecer el orden. Y asimismo creó primero a Adán y como dice la Biblia, luego Eva fue creada por causa de Adán, como ayuda idónea. Si la ONU me oye, como ayuda idónea. Entonces tenemos que derribar ese argumento. Una de las cosas que pasó en el huerto es que cuando Eva es seducida por la serpiente y toma el árbol y lo come, ella lo da a Adán. ¿Y qué pasa con
con Adán. Yo siempre me pregunté, oh, pero ¿y por qué Adán no reaccionó? Porque Adán cedió su liderazgo a Eva. O sea, ella tomó las riendas. Le dijo, come. Y Adán la siguió, en vez de ser lo contrario. Ella tomó las riendas en ese momento de la decisión que iban a tomar los dos. Le sugirió a Adán, come, le indicó lo que debía de hacer y Adán libremente cedió su liderazgo y ahí entonces desde ahí comenzaron todas las guerras que hay ahora de los sexos. Y la historia se repite otra vez. Cada vez que el varón cede su autoridad delegada por Dios en el matrimonio, la crisis es inminente. No se espera. Ahora, este liderazgo requiere valentía. Este liderazgo requiere decisión y este liderazgo es lo que va a permitir que haya una atmósfera de gloria, de bendición y de propósito en el matrimonio, porque la mujer fue diseñada para sentirse protegida y el hombre fue diseñado para proteger. En ese sentido, por eso es que queremos recalcar el aspecto doctrinal. Si ustedes revisan cómo Efesios trata el asunto, en el capítulo 1 y 2 se nos presenta a Cristo como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y luego esa verdad se aplica en el capítulo 5 y 6 diciendo que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer, y así como la mujer se sujeta a Cristo, entonces, como la iglesia se sujeta a Cristo, la mujer se sujeta al varón, así que la doctrina lleva a la práctica. Así es. Una sana doctrina nos va a permitir una sana aplicación de la doctrina, y esta sana aplicación de la doctrina va a traer bendición a la vida de los matrimonios. Pero todo está desde la perspectiva doctrinal. Así que no solamente es un aspecto social y cultural que tenemos aquí envuelto, sino un aspecto de cómo estamos convencidos de que estamos sustentados sobre la verdad y los efectos que esa verdad debe producir en nosotros. Por eso, en medio de este proceso, Efesios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto chilla ante los oídos del mundo. Y déjame decirte una cosa, eso también lastima el ego de nosotros, pero nuestro ego debe estar puesto de rodillas delante de Dios para hacer su voluntad. Siempre. Es el diseño de la Trinidad, por ejemplo. Si nosotros vemos el diseño de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice que Jesucristo se sometió en todo al Padre. Por estar sujeto al Padre no significa que Cristo estaba siendo degradado o que estaba siendo humillado. Solamente que hay un orden establecido para realizar las cosas. ¿Por qué no nos quejamos cuando vamos a la empresa? ¿A la empresa hay un jefe? ¿Por qué no nos quejamos en un equipo de fútbol? ¿En un equipo de fútbol hay un capitán? ¿Por qué no nos quejamos en las actividades diarias? Hasta en montarnos en un carro. Debe haber uno que maneje. ¿Vamos a montarnos los dos al guía? O sea, ¿por qué no nos quejamos de las cosas ordinarias que nos revelan el orden de autoridad establecido para todas las cosas? Claro que Entonces, debemos aceptar con alegría la palabra de Dios, con mansedumbre y someternos al plan de Dios que a la larga o a la corta es el que define la felicidad en el matrimonio. Y trae un aspecto importante que siempre lo produce la verdad y es el balance. Por eso Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, esto es a los hombres. Exacto. Y la mujer respete a su marido. En otras palabras, la idea no es que el hombre someta a la mujer, el principio no es ese, y el punto no es que la mujer se haga igual a su marido. No, la idea es amor y respeto. Amor y respeto. Eso es lo que van a traer el balance y es el resultado de tener una convicción correcta. De allí que Satanás siempre va a llevarnos a la ambigüedad. Y como diría Juan Calvino, la ambigüedad es la fortaleza de los herejes. Así es. Porque a partir de ahí yo puedo trazar cualquier otro propósito que no es el de Dios y esto trae muchos males. Luego de esta breve introducción, entonces, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el propósito del enunciado de misión y cómo podemos aterrizar toda esta información y estos principios que hemos dado? El enunciado de misión debe ser claro, debe estar claramente definido en los pensamientos, en la mente, en el corazón, pero también en las palabras. Debe ser escrito, expresado, dice Proverbios,
porque cuál es en su pensamiento, ¿Cuál es su pensamiento en su corazón, ¿Cuál así es él? él. En otras palabras, el enunciado de misión gobierna nuestras acciones. De allí la importancia de escribirlo y de declararlo y de aplicar lo que creemos en el matrimonio. Proverbios dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así ¿Cuáles es. son los efectos de este enunciado de matrimonio? Eso se va a reflejar en la forma en que hablamos y declaramos las cosas. Claro, uno de los primeros efectos es que vamos a saber hacia dónde nos dirigimos sin ambigüedad. Tener el corazón firme, voy hacia allá, hacia el norte que Dios me ha trazado. Luego que nosotros declaramos lo que creemos, sabemos hacia dónde nos dirigimos. En Mateo 6, 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, si lo que tú crees está confuso, no está claro, ¿cómo te vas a dirigir en el matrimonio? Porque donde no hay visión, dice Proverbios 29, 18, el pueblo se extravía. De allí la importancia de hablarnos a nosotros mismos el evangelio. Nehemías decía, un hombre como yo le va a hablar mal a su esposa. Un hombre como yo va a delegar su autoridad. Un hombre como yo va a ser irresponsable. No, un hombre como yo es un hombre de Dios. O una mujer como yo se va a rebelar contra el orden de autoridad. Una mujer como yo va a dejar de ser elegante, femenina y delicada. No. Por eso hablarnos esas verdades nos ayuda a derribar los argumentos. Porque hay una saturación de información que nos está bombardeando y a veces puede llevarnos a la duda. ¿Y será verdad que Dios dijo lo que dijo cuando lo dijo? Y la respuesta es sí, Dios es veraz. Sí, Dios es firme en su palabra. Sí, Dios lo dijo. Entonces yo lo creo y me someto a ese maravilloso diseño. Exacto. Entonces, primero sabemos hacia dónde nos dirigimos y luego que sabemos hacia dónde nos dirigimos, descubrimos el propósito de Dios para nuestro matrimonio. O sea, el enunciado de misión debe de darte significado. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual tú fuiste agregado al matrimonio? Dios está interesado en nuestra felicidad. Completamente. Entonces, de ahí que nosotros debemos de tener la mente clara. Dios es bueno. Dios se interesa en mi felicidad. No, yo creo como que Dios se la cogió conmigo. Cuidado si a Dios se le fue la mano. Nosotros debemos de tener en la mente, Dios es bueno. La felicidad depende de que yo me lleve del plan de Dios. Dios quiere el disfrute legítimo del matrimonio. El matrimonio es un regalo para la humanidad. El matrimonio es su propósito para la humanidad. Entonces, el matrimonio debe de ser la aventura más hermosa que se pueda experimentar en la vida. Es la relación humana más importante establecida por Dios. El matrimonio debe de ser aprovechado al máximo porque en la clase pasada dijimos que es para vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Por lo que sería muy práctico tener nuestro enunciado de misión escrito, colgado en la pared como parte de la bienvenida a nuestro hogar. Exacto. Para que haya un recordatorio permanente acerca de nuestro propósito en Dios. Dice Habacuc 2:2, y Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Es importante, por ejemplo, tener estos recordatorios porque nos ayudan a renovar la mente y a activar el pensamiento, a hacer clic con nuestra posición en Cristo. Por ejemplo, cada vez que tú ves en tu casa un versículo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese día cualquier influencia demoníaca, cualquier pensamiento equivocado es derribado. Claro, va a estar regulado por eso que tú ves. Cualquier emoción que no sea espiritual, cualquier sentimiento que sea mundano va a ser derribado porque es que esa verdad tiene que producir un efecto poderoso en mí y tornar entonces mi conducta y mis decisiones a ir en pos de los frutos del Espíritu Santo. Así es.
Entonces, tener un enunciado de misión es descubrir el propósito de la existencia. Y eso entonces nos lleva a aprobarlo mejor, como diría nuestro amado pastor Bayonet. Escuchen, y esto de aprobarlo mejor es importante, porque yo escojo las mejores palabras para dirigirme a mi esposa. Yo escojo los mejores ambientes y momentos para dirigirme a ella. Yo escojo las mejores oportunidades para recordarle nuestro propósito y escojo los mejores recursos para que ese plan y diseño tenga propósito en Dios. Además de eso, los hijos que están mirándonos reciben un legado. Claro. Ellos ven en nosotros las cartas leídas, como dice Pablo. Somos cartas leídas. Tenemos el enunciado aquí, lo escribimos, pero los hijos nos ven. Y se constituye eso en un legado matrimonial para nuestros hijos. Y enseñarles a ellos a crear su propio enunciado de misión y perseguir su enunciado de visión personal, pero basado en la palabra de Dios. Quiero comentarte algo que pasó en la casa esta semana, que no quiero dejar pasar. Por es favor. que me sentí muy feliz. Yo dije, wow, pero el Señor realmente trabaja siempre. Perla y yo estábamos hablando, ustedes conocen a Perla, ella es muy expresiva y comenta todo lo que tiene en su corazón. Y ella quiere ser muchas cosas. Ella quiere ser dentista, quiere ser profesora de niños, de párvulos, quiere ser pediatra y quiere ser danzarina. O sea, ella quiere ser muchísimas cosas. Pero me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, pero casi no puedo esperar a crecer. No puedo esperar a crecer porque quiero ser mamá. Gloria a Dios. Quiero casarme. Quiero cuidar mi casa, quiero tener hijos. Y yo, gloria a Dios, lo logré. Claro. O sea, ella tiene su enunciado de misión. Ella sabe el propósito para el cual fue creado. Ella puede desarrollarse como persona en cualquier profesión, pero su propósito principal, su diseño para lo que ella fue creada, lo tiene bien claro en la mente. Y eso es un gran alivio para mi corazón. Para mí también. Por ejemplo, también Guillermo, que es el más actual ¿verdad?, de los aparatos que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, me pregunta, nosotros conversamos mucho cada vez que tenemos oportunidad y siempre le enfatizo, tú eres un hombre de Dios. Entonces, él me preguntó, ¿y cuando yo sea hombre, voy a tener hijos? Y yo le dije, claro, tú vas a tener tu familia, tu esposa y lo vas a crear en el temor de Dios. Y entonces me dijo, pero tenemos que orar por eso. Y como los nos tiramos los dos de rodillas y empezamos a orar por eso. Y le dije, ¿tú sabes cómo se van a llamar tus hijos? Y me dijo, sí, pues empieza a orar por ellos. Y él empezó a orar por sus hijos, por su nombre. Claro que uno se va a llamar David. Claro. La idea es que hay que ir colocando en la mente de ellos el propósito de Dios. Porque si yo no lo hago, Satanás lo hará. El mundo lo hará. Y entonces sus mentes van a crecer bajo una distorsión diabólica. Pero yo creo que sería bueno entrar a las conclusiones, aterrizar. Así que creo que esta parte de conclusiones es muy importante. Yo creo que la primera conclusión a la que debemos llegar es esta. Ahora mismo tú tienes que hacer un stop en tu matrimonio. Detente por un momento y evalúa dónde estás. Considera si estás siguiendo el plan de Dios y entonces, si es así, sigue adelante y si no, entonces haz ajustes en él. Claro que sí. Hay que conocer el plan de Dios, hay que nutrirse de las Escrituras, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Hay que buscar esos versículos que hablan del matrimonio, que son muchísimos en la Biblia. Pero además de conocerlos, hay que creerlos, hay que estar convencidos de eso, hay que tener un corazón firme. Luego hay que aplicarlo. ¿Cómo lo aplicamos? Dijimos, tenemos que rescatar nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje debe de ser rescatado. Lo que creemos se expresa en lo que decimos. No podemos llamarle matrimonio a todo. Se le llama abominación, fornicación, adulterio, pero nunca le debemos de llamarle a matrimonio a algo que no es matrimonio. Hay que derribar los argumentos contrarios al conocimiento de Dios. Importante también es que el enunciado de misión matrimonial del creyente requiere un sistema doctrinal sano. Nuestras doctrinas determinan nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestras respuestas en las situaciones más cotidianas y en las situaciones más sencillas. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser
alimentada, robustecida y además desarrollada. Debemos ir a las Escrituras, por eso los matrimonios necesitan un tiempo de estudio bíblico personal, devoción personal y devoción también Mutua. en unidad y crecer en el conocimiento de los propósitos de Dios, no solamente para el matrimonio, sino para la iglesia. Porque escuchen, dentro del plan de Dios, los matrimonios deben pertenecer a la iglesia. Así es. Los matrimonios encuentran su propósito cuando tienen una relación de servicio y de integración a una iglesia local. Allí descubren el propósito de Dios. Esto le da fortaleza, esto le da visión. Y si ellos se encuentran en esa iglesia matrimonios, modelos que seguir en diferentes áreas, mucho mejor, porque le va a dar entonces una mayor Bien. sentido de propiedad. También dijimos que hay que derribar los argumentos que son que somos iguales. La Biblia establece somos iguales en dignidad, pero somos diferentes y complementarios. Y que la relación matrimonial debe de reflejar el orden de Dios. Hay que desaprender todo eso que el mundo y que Satanás nos ha tratado de enseñar para entonces nosotros aprender cuál es el diseño y el propósito de Dios. Y pasar de ese nivel al nivel más alto, que es renovar la mente a través del Evangelio. Así es. En términos ya finales, para construir el enunciado de misión matrimonial necesitamos 4 elementos básicos que tienen que ver con la mente, el corazón, el cuerpo y la vocación. Así Y estos serían Eso sería la mente, los talentos, para qué soy bueno, cómo me desarrollo mejor, cómo puedo contribuir a mi matrimonio. El corazón, qué me mueve, cuál es mi pasión, qué quiero lograr. El cuerpo, la disciplina, qué voy a hacer para conseguirlo, cómo preparo mi cuerpo, cómo estoy disponible, dispuesto. Y la vocación es lo que yo hago, lo que es mi misión, lo que es mi legado, lo que yo voy a dejar como regalo a la humanidad. Entonces, nosotros tratamos de hacer un enunciado de misión que queremos compartir con ustedes para que tengamos el deseo o la inspiración de sentarnos y hacerlo. adelante. Dice, somos un matrimonio feliz y saludable, fundamentado en los principios bíblicos que Dios ha descrito en su palabra. Somos un matrimonio pastoral dedicado a la enseñanza y el entrenamiento de otros matrimonios y generaciones futuras. Amamos la música, enseñar, leer, conversar y servir. Valoramos el legado matrimonial de nuestros padres y nos proponemos dejar un legado matrimonial a nuestros hijos, modelando día a día lo que la Escritura declara. Estamos dispuestos a escucharnos, corregirnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Atesoramos la disciplina, perseguimos la excelencia para lograr las metas que nos proponemos, metas que logramos con fe y paciencia. No se puede quedar. Fe y paciencia. Desechamos el enojo, el desaliento y nos apropiamos de la declaración. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nos disfrutamos el uno al otro, cultivamos la pasión y el deleite matrimonial y observamos a otros matrimonios e imitamos su fe. Creemos firmemente que Dios está trabajando en nosotros, a través de nosotros, alrededor de nosotros y por encima de nosotros, todo el tiempo. Y hemos decidido vivir exclusivamente el uno para el otro y para la gloria de Dios. Amén. ¿Es el enunciado de misión matrimonial algo imposible? No, es una misión posible, pero requiere mucho trabajo. Y ahora, en el tiempo que nos ha tocado vivir, ver a matrimonios funcionando es el resultado de la obra de Dios en ellos, pero también de la obra de ellos en Dios. Ese es el reto que dejamos delante de ustedes y nuestra oración es que el Señor prospere sus vidas y sus matrimonios. Terminamos con palabras de oración. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. Estas verdades oramos para que cobren vida en nosotros y hagan de nuestros matrimonios mejores matrimonios, poderosos matrimonios, instrumentos en tus manos para bendecir
a la próxima generación y modelar a esta generación tu propósito en Cristo Jesús. Bendícenos a todos y haznos capaces de vivir a la luz de tu propósito para alcanzar los resultados maravillosos de la plenitud y la felicidad de este lado de la eternidad, que son garantía de Cristo para aquellos que viven en su voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias.